Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema divertidísimo, espero que les guste. ¿Qué es un cuento de terror? Es un tipo de texto que pertenece al género literario narrativo. Puede basarse en hechos reales o imaginarios, o en una combinación de ambos. Cuando toma hechos de la realidad, no los relata exactamente como sucedieron, sino que los recrea y de esta forma despierta la imaginación del lector. Se diferencia de otros tipos de narraciones por su intención de provocar miedo y angustia en el lector, al enfrentarse con lo inesperado, lo increíble, lo extraño, lo sobrenatural, lo inseguro. Este tipo de cuento posee la siguiente estructura: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Inicio. Presenta una situación donde se dan a conocer los personajes de la historia, la relación que hay entre ellos y el escenario en que se desarrolla el relato. Desarrollo. Los personajes presentados comienzan a actuar dentro del escenario planteado. Las acciones los dirigen hacia lo que luego será el conflicto del relato. Nudo. Presenta un problema que se resuelve a lo largo de la historia. En esta parte aumenta la tensión y el misterio, dando suficientes pistas para mantener la atención del lector, pero sin revelar la totalidad de los hechos. Desenlace. En esta parte del relato se revela el motivo del terror experimentado por el protagonista, que además debe dejar en el lector una impresión de sorpresa y estremecimiento ante lo inesperado. El cuento de terror, al igual que un cuento de fantasía o un cuento de hadas, posee características que lo distinguen de los demás. Ambiente. El autor crea un ambiente absolutamente verosímil, es decir que, aunque es ficticio, parece real. Atmósfera. El autor crea una atmósfera con todas las condiciones necesarias para que surja algo inesperado, que desate la sensación de miedo en el lector. Ritmo. El autor acelera el ritmo de la narración, por ejemplo, contando un hecho tras otro sin pausas, para aumentar la expectativa del lector sobre lo que va a suceder o puede ocurrir. El autor también utiliza el ritmo de la narración para hacer sentir angustia y temor. Al comienzo el ritmo es normal, pero a medida que se acerca la posibilidad de una conclusión fatal, el autor va acelerando, sin detenerse en descripciones ni detalles hasta llegar a un desenlace angustiante. Final. El autor prepara largamente la mente del lector para presentarle al final ese hecho fenómeno terrorífico que la mente humana no se espera, no puede explicar ni dominar. Estilo narrativo. Es la descripción detallada de los ambientes, los objetos, los movimientos, los sonidos, los pensamientos y las sensaciones de los personajes. Narrador. Utiliza un narrador que no lo sabe todo. Es importante en el cuento de terror. El narrador cuenta solamente lo que están viendo los personajes y proporciona únicamente la información indispensable para que los hechos sorprendan al lector. Tipos de narrador. Narrador en primera persona. Existen dos tipos de narradores en primera persona. El narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que es un personaje secundario de la obra, que cuenta la historia de otros desde su perspectiva. Narrador en segunda persona. Se utiliza muy poco por la dificultad narrativa que implica. Aquí la voz narrativa se dirige a uno o a varios personajes de la obra de forma directa. Narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Es el que conoce todo el universo narrativo. No es un personaje dentro del texto, sino una voz externa que relata los sentimientos, acciones y pensamientos de los personajes. Está en todos lados y tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. A continuación vamos a escuchar un cuento referente a la caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, primera parte. Durante todo un día de otoño, triste,
oscuro, silencioso, mientras las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo. Crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país, y al llegar las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. En ese lugar horrible, bien parecía un páramo. Sin embargo, pensaba pasar varios días. Había recibido una carta de un viejo amigo mío que hacía muchos años no veía, Roderick Asher, donde me decía que tenía una rara enfermedad, que se estaba consumiendo de melancolía, que no tenía un solo amigo. Y me invitaba a pasar aunque sea unos días en su casa para ver si eso le levantaba el ánimo. No pude menos que ir. Mi amigo se levantó en el acto al verme entrar. Sentí que se respiraba una atmósfera de dolor. Roderick Asher padecía una hiperestesia de todos sus sentidos. El más leve roce de la ropa lo irritaba como si fuese papel de lija. Una luz muy fuerte hería sus ojos como si los quemara con un hierro rojo. Y ni hablemos del oído, que era tan sensible que podía oír ratas rascando en sus cuevas a muchos metros de distancia. Yo las escucho en sus madrigueras. Rara es la noche que puedo dormir más de 1 o 2 horas. No bien había hablado así Roderick, se abrió una puerta a mis espaldas. Asher tenía una hermana y entró una especie de espectro, era pura piel y hueso, que me aterrorizó. Era Lady Madeleine, con un largo vestido blanco que le ondulaba por detrás como un fantasma. Ella está aún más enferma que yo, aunque te parezca mentira, me dijo Asher. Los días que siguieron fueron absolutamente extraordinarios, porque extraordinario era el comportamiento de mi amigo. Ese hombre estaba aterrorizado. Yo le decía, ¿qué te pasa, Roderick? Nada, era pura piel y hueso, nada. Una noche, Asher, despavorido, lleno de dolor, me dijo que su hermana acababa de morir. Era una enfermedad bien extraña. Me invitó a llevarla a la cripta familiar, cerró el cajón, lo atornilló, y ahí quedó en el caballete, la muerta en ese sitio de horror. A la distancia me doy cuenta que la locura de Asher era contagiosa. Estábamos totalmente locos. Ya hacía 8 días que la habíamos depositado a ella en la cripta. Afuera rugía la tormenta. Yo, por alguna razón, esa noche ya estaba en mi aposento. No podía dormir. Cerró el cajón, lo atornilló. Lo primero que vi fue su brazo con una lámpara extendido y luego el rostro de Asher como un fantasma que estaba en pleno ataque de histeria. Y me dijo, estábamos totalmente locos. ¿No lo has oído? ¿No lo has visto? ¿Qué, Roderick? ¿Qué tengo que ver y escuchar? Pues aguarda. Ya lo verás y oirás. Al ver la alteración profunda de mi amigo, prácticamente lo llevé de viva fuerza y lo senté en su sillón. Ahora te vas a quedar acá tranquilo y yo te voy a leer una de tus obras favoritas. Acá lo tenemos, El Trist de Sir Lancelot Canning, que es una obra maestra. Mentira, eso era una porquería. Lo leía para distraerlo, viendo que su pobre amigo estaba histérico, enloquecido, muerto de miedo. Entonces el gran campeón Ethelred se encontró con un horrible dragón y un gran palacio. Entró dentro de la ermita. ¿Y cuál no sería su indignación al ver, no bien había leído esa parte, no pude seguir? Porque en algún lugar del edificio escuché ya terriblemente en la casa un alarido espantoso que venía de muy lejos, pero igual se oía. Ahora por fin
comprenderás de qué te hablaba, me dijo Asher. Sacó el cajón, lo atornilló. Yo la escuché durante muchas horas y días revolverse cada vez más desesperada a medida que se iba despertando. Y cuando se despertó del todo, rascar en su ataúd. Ahora viene ella a reprocharme mi prisa. ¿Por qué no esperé antes de sepultarlo? Te estoy diciendo, pedazo de insensato, que ha subido las escaleras y que ahora está ahí detrás de la puerta. ¿No lo has oído? No bien, Asher dijo esas palabras. ¿No lo has visto? El mismo viento abrió las puertas de 2 hojas y ahí detrás, como un fantasma, estaba Lady Madeline Asher, cubierta con su sudario blanco manchado de sangre. Era pura piel y hueso, agotada. Avanzó 2, 3 pasos y cayó sobre su hermano. Y ahí sí ambos murieron por el horror. Salí de la habitación, bajé las escaleras, salí al páramo. Lo único que quería era huir de ese lugar horrendo. Me di vuelta y con el rumor de un terremoto íntegro, el edificio, con sus vivos y sus muertos, se sepultó en las aguas del estanque. La caída de la casa Asher, Edgar Allan Poe. Ahora que escuchamos el audio de este cuento de la caída de la casa de Usher, vamos a identificar las estrategias que utilizó este cuento. Primeramente, el tipo de narrador es un narrador en primera persona, ya que es el mismo personaje principal quien narra el cuento. La trama es cerrada. Ambiente físico y geográfico. Es una región sombría y oscura, en un otoño. La casa Usher es misteriosa, melancólica y muy antigua. Las habitaciones, los pasillos y los tapices son oscuros, sin luz y anticuados. La fachada llena de hongos y grietas por las paredes. Además, el agua era oscuro y había una relación entre el estado de la casa y el de las personas que ahí vivían. Ambiente moral. La locura y la muerte generan ruinas en todos y en su entorno físico y moral. Los personajes son el narrador, Roderick Usher y Lady Madeline. Tiempo. Fue escrita en el año 1839. El tiempo cronológico de la historia es aproximadamente una semana. El tiempo pasa más lento para todos los personajes principales. El argumento de este cuento es el siguiente. Un joven caballero es invitado al viejo caserón de un amigo de la infancia, Roderick Usher, artista enfermizo y excéntrico, que vive completamente recluido en compañía de su hermana, Lady Madeline. También delicada de salud, Usher vive presa de una enfermedad indefinible, lo que hace a todos temer por su vida. La que acaba muriendo es su hermana. Sus restos mortales son depositados en una cripta, pero no tardan en producirse terribles acontecimientos que desembocarán en un trágico final. Para finalizar con este video, quiero proponer una actividad que consiste en construcción individual de un cuento de terror con los siguientes parámetros. Secuencia narrativa que posea un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Un escenario, elementos de medio, el tiempo presente y voz narrativa en primera persona.